Hay vínculos que terminan, pero la sensación de estar atado permanece, no por la persona en sí, sino por todo lo que representaba. Lo curioso es que a veces no extrañamos a quien se fue, sino la imagen que construimos alrededor de esa historia. Lo que más duele no es el adiós, sino todo lo que habíamos proyectado sobre ese lazo. Las promesas, las expectativas, la versión de nosotros mismos que creíamos haber encontrado junto a alguien. Y es que el apego no nace de lo vivido, sino de lo que nuestra mente se niega a soltar. Una idea, una fantasía, una necesidad profunda de sentirnos completos a través de otro. Cuando esa persona se va, no nos quedamos solo con su ausencia, sino con el eco de lo que soñábamos construir. Muchas veces, lo que nos retiene no es amor, es una ilusión que todavía no hemos tenido el coraje de desarmar por dentro. Seguimos repitiendo escenas como si al revivirlas encontráramos sentido. Idealizamos los momentos buenos, exageramos las emociones, minimizamos las heridas y en esa edición mental convertimos a alguien en único, en imprescindible, en el centro de todo. Pero si lo miramos con calma, ¿realmente era así? ¿O fuimos nosotros quienes dimos ese lugar tan especial, muchas veces por miedo a enfrentar lo que nos faltaba por dentro? Cuando una relación se convierte en el refugio contra nuestras inseguridades, cualquier ruptura deja al descubierto vacíos que estaban escondidos. Y eso puede doler mucho. No porque el otro sea irreemplazable, sino porque nos habíamos olvidado de sostenernos por nuestra cuenta. Dejamos que el otro se volviera el espejo donde podíamos sentirnos valiosos, suficientes, amados. Y cuando ese espejo desaparece, lo que se rompe no es solo el vínculo, también nuestra identidad. Dejar ir no tiene tanto que ver con la persona como con el significado que le dimos. Lo que verdaderamente nos ata no son los hechos, sino la historia emocional que construimos sobre ellos. Una historia cargada de simbolismos, de escenas cuidadosamente seleccionadas, de emociones intensificadas por el recuerdo y mientras no cuestionamos esa narrativa interna, seguimos atrapados en una versión que muchas veces no se parece a la realidad. Para empezar a soltar hace falta más que tiempo. Hace falta conciencia, preguntarnos desde dónde nos aferramos, qué parte de nosotros quedó congelada en ese pasado, qué seguimos buscando ahí, porque el verdadero desapego comienza cuando dejamos de idealizar y nos atrevemos a ver con honestidad lo que fue, sin adornos, sin excusas y sobre todo sin miedo a reconstruirnos sin esa presencia. Una de las trampas más fuertes del apego es la memoria selectiva. La mente tiene la habilidad de borrar lo que incomoda y resaltar lo que nos hace sentir bien, incluso si eso ya no existe. Por eso, cuando recordamos a esa persona, no pensamos en los silencios fríos, en las palabras hirientes, en las contradicciones. Lo que viene primero son las caricias, las risas, los momentos donde creímos que todo tenía sentido y así, poco a poco, alimentamos una versión recortada de la historia que solo refuerza la idea de que perdimos algo perfecto. Pero lo que muchas veces extrañamos no es a alguien real, es una construcción idealizada, nacida de nuestras propias carencias. Si creciste sintiendo que no era suficiente, tal vez esa relación te dio por un tiempo una sensación de plenitud. Si te sentiste solo, quizás el vínculo te ofreció compañía y calma, no porque el otro fuera mágico, sino porque tú estabas necesitando creer que por fin habías encontrado lo que tanto buscabas. Y cuando eso termina, lo que duele no es solo la pérdida del otro, sino la ruptura con esa versión de ti mismo que parecía más fuerte, más amado, más seguro. Es como si al irse esa persona se llevara también una parte de lo que creía ser. Ahí es donde el apego se convierte en una lucha interna constante.
Porque aunque entiendes que esa relación ya no tiene futuro, emocionalmente te sientes atado a lo que significaba dejar ir. No es simplemente cortar el contacto, es revisar cada idea, cada frase que has repetido en tu cabeza desde entonces. Nadie más me va a amar así. Perdí lo mejor de mi vida si hubiera hecho esto o aquello. Esas frases se convierten en cadenas invisibles que refuerzan la herida, no porque sean verdaderas, sino porque las repites sin cuestionarlas. Y mientras las sigas usando como verdad, seguirás dándole poder a una historia que ya terminó. Por eso es tan importante ponerle voz a lo que nunca dijiste, aunque sea solo para ti. Reconocer lo que no funcionó, lo que dolió, lo que ignoraste para no perder a alguien, eso no es rencor, es claridad, y la claridad es el primer paso para recuperar la paz. No se trata de buscar culpables, sino de entender por qué diste tanto, por qué te olvidaste de ti, por qué confundiste apego con amor. Cuando empiezas a ver el todo y no solo las partes bonitas, algo cambia dentro. Esa imagen perfecta comienza a desmoronarse y en su lugar aparece la verdad completa, una verdad que quizás no sea tan brillante, pero que es tuya, honesta, sin filtros, y solo desde ahí se puede empezar a soltar con madurez. No desde el enojo ni desde la negación, sino desde una comprensión más profunda de lo que realmente ocurrió. El apego también se alimenta de los rituales invisibles que mantenemos, muchas veces sin darnos cuenta. Revisar conversaciones antiguas, conservar fotos, escuchar las mismas canciones una y otra vez, pasar por los lugares compartidos, con la esperanza silenciosa de volver a sentir algo parecido. Cada uno de esos gestos es como una cuerda que sigue unida al pasado. Y mientras esas cuerdas no se corten, la herida no puede cerrarse del todo. No se trata de borrar todo como si nunca hubiera existido, sino de preguntarte si aquello que conservas te ayuda a sanar o solo prolonga el dolor. A veces, dejar de mirar atrás no es una muestra de frialdad, sino una decisión valiente de proteger tu bienestar. Y eso implica tomar decisiones concretas, eliminar aquello que te mantiene anclado, cambiar rutinas, crear espacios nuevos donde no todo esté teñido por los recuerdos. Hay un momento clave en todo proceso de desapego que muchas personas temen enfrentar: el vacío. Ese espacio que queda cuando todo lo compartido desaparece. Un hueco en los días, en las noches, en los planes. La tentación más grande es llenarlo rápido, con cualquier distracción, con una nueva relación, con una agenda saturada. Pero ninguna de esas opciones soluciona el fondo del asunto, porque ese vacío no nació con el final del vínculo, ya estaba ahí, solo que antes estaba tapado. Cuando alguien se convierte en el centro de tu vida, sin darte cuenta dejas de construir un mundo propio. Tus decisiones giran en torno a esa persona, tus emociones dependen de su presencia o de su ausencia, incluso tu proyecto de vida se adapta a lo compartido. Y cuando eso desaparece, te enfrentas no solo a la soledad, sino a la necesidad de volver a conocerte. Por eso muchas personas, tras una ruptura, sienten que han perdido la brújula. Reconstruirte no significa volver a ser quien eras antes, sino descubrir quién puedes ser ahora. Se trata de recuperar tu espacio interior, de preguntarte qué cosas te hacen bien, qué sueños habías dejado de lado, qué aspectos tuyos habías silenciado para encajar en esa relación. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio, cuando dejas de esperar que algo o alguien llene tus vacíos y empiezas a llenarlos tú. Este proceso no es rápido ni cómodo, requiere tiempo, honestidad y mucha paciencia. Pero cada paso que das hacia ti, por más pequeño que parezca, fortalece tu base interna. Y eso es lo que te da libertad. No la ausencia de dolor, sino la decisión de no dejar que ese dolor dirija tu vida. Hay una idea muy común que nos mantiene atrapados: creer que primero debemos sentirnos listos para soltar. Muchos repiten para sí mismos frases como "lo borraré cuando ya no me duela",
o dejaré de buscarlo cuando ya no lo necesite, pero esa preparación emocional rara vez llega por sí sola, porque el alivio no precede a la acción, es consecuencia de ella. Esperar a que el corazón esté en paz antes de tomar decisiones importantes es una forma silenciosa de postergar la libertad. Hay momentos en los que actuar mientras todavía duele es lo más sabio que podemos hacer. Borrar una conversación, dejar de seguir un perfil, guardar una foto, no porque ya no duela, sino precisamente porque duele, y seguir expuesto a eso solo prolonga la herida. El cambio verdadero llega cuando tomas decisiones firmes, aunque el cuerpo tiemble, aunque la mente insista en que no estás preparado, porque cada paso fuera del apego es una señal para tu cerebro de que algo nuevo está comenzando. Pensarlo así puede cambiar completamente la perspectiva. No necesitas estar bien para empezar. Necesitas empezar para estar bien. Como cuando aprendes a nadar. Nadie se siente seguro hasta que se lanza al agua. Y aunque al principio cueste, poco a poco descubres que sí puedes moverte por ti mismo. El desapego funciona igual. No hay un momento perfecto. Solo hay una decisión. Otro obstáculo que suele pasar desapercibido es el resentimiento. Muchas veces creemos que hemos soltado porque ya no hablamos con esa persona, porque hemos seguido adelante con la rutina, pero por dentro todavía guardamos reproches. Frases como me hizo perder tiempo, me rompió por dentro, me traicionó, siguen latiendo con fuerza y cada vez que se activan vuelven a encadenarnos emocionalmente. Ese rencor actúa como un vínculo oculto, porque mientras creas que necesitas estar enojado para cerrar un ciclo, en realidad estás alimentando la conexión desde otro lugar, el verdadero cierre. Llega cuando puedes recordar lo vivido sin rabia, cuando entiendes que esa experiencia, aunque dolorosa, dejó una enseñanza. No se trata de justificar lo que ocurrió, sino de liberar el peso que carga tu cuerpo y tu mente. En ese punto aparece una herramienta que a muchos les incomoda, la gratitud. No en el sentido de agradecer el daño, sino de reconocer que algo se aprendió. Quizás descubriste tus propios límites, tal vez entendiste lo que no quieres repetir, o simplemente abriste los ojos a una parte de ti que necesitaba atención. Todo eso, por más duro que haya sido, te deja una semilla de transformación. Soltar con gratitud no es romantizar el pasado, es colocarlo en su justa medida. Es decir, fue lo que fue, no más, no menos. Tuvo su lugar, su tiempo, su impacto y ahora ya no lo necesito para seguir creciendo. Soltar a alguien no siempre significa dejar de sentir, ni mucho menos olvidar. Muchas veces significa empezar a relacionarte de otra forma con lo que ocurrió, cambiar el lugar que esa historia ocupa dentro de ti. No es un corte repentino, como apagar una luz. Es un proceso que avanza en silencio, en decisiones pequeñas, en momentos donde eliges no volver a lo mismo aunque una parte de ti lo desee. Hay un punto donde ya no es el otro quien te retiene, sino tú mismo. Sigues sosteniendo la idea de que lo que viviste fue tan único que nada podrá igualarlo. Repites en tu mente escenas que una y otra vez te conectan con esa persona, no porque quieras regresar, sino porque no has aprendido aún a construir nuevos recuerdos sin esa presencia. Es como si todo lo demás hubiera perdido color y solo en ese pasado encontraras intensidad. Y aquí es donde se vuelve vital mirar adentro y preguntarte ¿desde dónde sostengo este apego? ¿Qué parte de mí todavía cree que necesita esa historia para sentirse completo? Porque muchas veces lo que no soltamos no es a la persona, sino lo que representaba para nosotros. Puede haber sido seguridad, validación, compañía, ilusión, algo que cubría una herida anterior y que ahora vuelve a abrirse con fuerza. Por eso, más que buscar cómo olvidar, deberías buscar cómo sanar lo que esa relación cubría. No se trata de cerrar los ojos y fingir que todo está bien, sino de abrirlos con más claridad que nunca. Mirar con honestidad lo que funcionó y lo que no. Reconocer
que también hubo silencios, vacíos, momentos en los que ya no te sentías tú. Aceptar que por más que hayas querido construir algo eterno, no todo lo que se desea se sostiene. El desapego no es una guerra contra los recuerdos, es un acuerdo contigo mismo para dejar de lastimarte con ellos. Y ese acuerdo se fortalece cada vez que eliges no reabrir la herida, cada vez que decides hablarte con más compasión, cada vez que sueltas un pensamiento que solo te enreda. Hay días en los que dolerá más, en los que todo parecerá un retroceso, y sin embargo, incluso esos días forman parte del camino. Porque sanar no es una línea recta, es un camino lleno de curvas, retrocesos, pausas, y cada vez que eliges no quedarte estancado, aunque sea solo con un pensamiento más amable, estás avanzando. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas seguir presente en ti, sosteniéndote como quizá antes esperabas que otro lo hiciera. Cuando alguien deja tu vida, no se lleva tu capacidad de amar, ni tu valor, ni tu futuro. Lo que se va es una etapa, un capítulo, una versión que puede quedarse atrás si tú decides seguir creciendo. El desapego se vuelve real cuando comprendes que no perdiste algo imprescindible, sino algo que cumplió su ciclo, y al reconocer eso empiezas a darte cuenta de todo lo que eres capaz de reconstruir por ti mismo. Desde ahí nace una nueva historia, una que no niega el pasado, pero tampoco lo convierte en prisión. Una historia donde tú decides qué tipo de vínculos quieres, qué tipo de amor mereces, qué tipo de vida quieres habitar, no para demostrar nada a nadie, sino para recuperar tu libertad emocional, esa que por tanto tiempo estuvo ligada al miedo de perder. Cuando por fin lo entiendes, lo sientes. No se trata de llenar un vacío, se trata de aprender a habitarlo. No se trata de encontrar a alguien que te salve, se trata de salvarte tú. No se trata de olvidar lo vivido, sino de integrarlo, de honrarlo y después dejarlo ir, con respeto, con madurez, con gratitud. Eso es soltar de verdad. Cuando por fin dejas de centrar tu energía en quien ya no está, algo muy poderoso comienza a emerger, tú. No esa versión que se definía por la relación, ni la que buscaba aprobación a través del otro, sino tu esencia, la que había quedado adormecida bajo las capas del vínculo. Es entonces cuando aparecen preguntas que quizá nunca te habías hecho. ¿Quién soy cuando no estoy sosteniendo a nadie más? ¿Qué deseo para mí cuando no estoy complaciendo expectativas ajenas? ¿Qué me hace sentir en paz más allá de lo compartido? La ruptura con un otro suele ser, sin saberlo, la puerta de entrada a una conexión más honesta con uno mismo. Pero para cruzarla hay que enfrentar los silencios, los vacíos, la incomodidad de estar solo con tus pensamientos. Muchas personas evitan este encuentro porque duele, porque confronta, porque obliga a mirar lo que se ha postergado durante años. Sin embargo, ahí es donde está la oportunidad más profunda de transformación. Hay una etapa del desapego que rara vez se nombra, pero que es esencial, la reconstrucción de tu brújula interna. Durante una relación emocionalmente intensa, muchas decisiones dejan de ser propias. Se consultan, se adaptan, se postergan, los ritmos se sincronizan con los del otro, incluso los sueños se modifican para encajar en el proyecto compartido, y cuando todo eso desaparece quedas desorientado. No porque no sepas vivir sin esa persona, sino porque hace mucho que dejaste de escuchar tu propia voz. Por eso es tan importante, después de soltar, volver a sentarte contigo mismo. No para juzgarte, sino para conocerte desde un lugar nuevo. Redescubrir lo que te mueve, lo que te inspira, lo que te hace sentir auténtico. Hacer una lista de lo que habías dejado de lado por sostener un amor, retomar hobbies, intereses, rutinas que te recuerden que hay vida fuera de ese recuerdo, porque no se trata de llenar el tiempo, sino de reconectar con tu sentido personal.
Es posible que al principio todo parezca forzado, que te sientas raro haciendo cosas solo, que dudes de tus elecciones, que todo te parezca menos intenso que lo que viviste. Y es normal. Durante mucho tiempo, tu mundo emocional estuvo centrado en otro. Ahora estás aprendiendo a reenfocarlo en ti. Y como todo aprendizaje profundo, requiere práctica, paciencia y mucha compasión. No esperes sentir plenitud inmediata. No busques reemplazar una emoción con otra. Permítete vivir este proceso como lo que es, una reconstrucción. Estás redefiniendo los cimientos de tu identidad. Y cada elección consciente que haces, cada límite que marcas, cada espacio que te das para sentir sin juzgarte, es una forma de afirmarte. Ya no dependes de la validación externa. Estás empezando a sostenerte con tu propia mirada. Esto no significa que no volverás a vincularte. Significa que lo harás desde otro lugar, desde la elección, no desde la necesidad, desde la conciencia, no desde la carencia. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando no esperas que el otro te salve, podés amar con libertad. Cuando no buscas que alguien llene tus vacíos, podés compartir desde la plenitud. Y cuando no te pierdes en el otro, podés construir una relación donde ambos se potencien sin anularse. La independencia emocional no es frialdad, es claridad. Es saber quién eres antes de compartirte. Es no temer a la soledad, porque has aprendido a hacer de ella un lugar habitable. Es no entregar tu poder en manos de nadie, porque reconoces que tu bienestar es tu responsabilidad. Y cuando alcanzas ese punto, la vida ya no gira alrededor de quien entra o sale de ella, sino alrededor de tu propio eje. Volver a ti después del apego es uno de los actos más valientes que puedes hacer, porque implica mirar tus heridas sin dramatismo, aceptar tus sombras sin vergüenza y reconocer tu valor sin depender del reflejo ajeno. Implica también darte permiso para avanzar sin tener todas las certezas, confiar en que estás construyendo algo más sólido, más tuyo, más coherente con lo que necesitas hoy. Y quizás lo más bonito de este camino es que cuando menos lo esperás comienzas a disfrutar de tu compañía. Descubres que puedes reír solo, emocionarte con cosas pequeñas, emocionarte por tus logros, aunque nadie los celebre, te haces amigo de tu silencio. Y eso, que al principio parecía vacío, se transforma en calma, en centro, en un espacio interno donde ya no hace falta el ruido externo para sentir que estás vivo. A medida que avanzás en este proceso de volver a ti, algo dentro empieza a ordenarse. No ocurre de golpe ni se nota de inmediato, pero con el tiempo descubres que ya no piensas tanto en lo que perdiste, sino en lo que has recuperado. Dejas de revisar el pasado con nostalgia y empiezas a habitar el presente con más conciencia. La ausencia que antes te pesaba, ahora se convierte en un espacio donde podés respirar. Y lo que parecía un final, empieza a sentirse como un punto de partida. La herida no desaparece del todo. Queda la cicatriz, como recordatorio de lo que atravesaste, como huella de lo que aprendiste, pero ya no duele al tocarla. Ya no dirige tus pasos, ya no condiciona tus decisiones. ¿Te acompaña? Sí, pero no te define, porque has crecido, porque te has reconstruido con paciencia, con honestidad, con una fuerza que tal vez ni sabías que tenías, y en ese crecimiento empiezas a ver con otros ojos a la persona que fuiste cuando estabas atrapado en el apego. Ya no te juzgas, ya no te reprochás, entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos emocionales que tenías en ese momento, entiendes también que aferrarte fue tu forma de intentar proteger algo que sentías valioso, pero ahora sabes que hay otras formas de amar, de cuidarte, de relacionarte. Has aprendido que soltar no es abandonar, es honrar lo vivido y darle un lugar, pero no más espacio del necesario, que no todo amor necesita durar para haber sido verdadero, que hay vínculos que llegan solo a enseñarte algo, no a quedarse, y que por más doloroso que sea, también eso es parte de la vida.
también eso tiene sentido. Cuando mirás hacia atrás, desde este lugar, comprendés que no perdiste nada que fuera esencial, lo que era tuyo, de verdad, lo llevas dentro. Y lo que se fue, dejó su enseñanza. No hay necesidad de repetir la historia, ni de buscar culpables, ni de negar lo que sentiste. Puedes agradecer y cerrar. Puedes mirar con ternura lo que fuiste y con esperanza lo que estás siendo. Porque sí, ahora estás siendo otra versión de ti. Una más consciente, más centrada, más libre. Ya no necesitas ataduras disfrazadas de amor. Ya no buscas espejos para sentirte valioso. Has entendido que tu valor no depende de nadie, que no hay ausencia que te quite lo que ya es parte de ti, y esa comprensión, silenciosa pero profunda, te devuelve el poder. Puede que en algún momento alguien vuelva a tocar tu puerta. Puede que te enamores otra vez, pero esta vez será distinto, porque no llegarás roto, ni esperando ser salvado. Llegarás completo, con tus luces y tus sombras, con tu historia integrada y tus límites claros, no para perderte en otro, sino para compartirte desde quien realmente eres. Ese es el verdadero cierre del desapego. No cuando el otro desaparece de tu memoria, sino cuando tú vuelves a ocupar tu lugar. Cuando dejas de girar alrededor de lo que fue y te enfocas en lo que estás creando. Cuando dejas de temer al vacío porque has descubierto que ese espacio estaba esperando por ti y ahora sabes habitarlo. Aquí es donde todo cambia. No porque el pasado haya dejado de existir, sino porque ya no lo necesitas para validar tu presente. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin has dejado de luchar contra ti mismo. Y en esa paz nueva, callada, madura, reconoces que has llegado a casa. Una casa interior donde no se suplica amor, donde no se negocia la dignidad, donde no se teme a la soledad. Una casa que construiste tú, con cada paso, con cada lágrima, con cada decisión que tomaste a pesar del miedo. Una casa que ahora es tu centro, tu refugio, tu punto de partida para lo que venga.